Pablo Moratinos, muy buenas. Hola, muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Bueno, esta va a ser la primera edición de nuestro podcast que va también en vídeo, así que me voy a volver un poco loco entre si te miro a ti, si miro a cámara, si miro al guión, que lo tengo por aquí en otra pantalla. Así que los que lo estéis escuchando en el modo tradicional del podcast, que sepáis que podéis cotillar nuestras vergüenzas y nuestras caras en el canal de YouTube. Vamos entonces a atacarle al tema. Bueno, primero entremos por conocerte un poco. ¿De dónde vienes y cómo acabaste en esto del marketing digital? He dado bastantes tumbos de eso que cuando miras un poco hacia atrás y intentas unir los puntos y darle cierto sentido a lo que has hecho. Me acuerdo de que empecé en el mundo de la publicidad, en publicidad para televisión. Trabajé durante 15 años en el mundo de la televisión y muchos de esos 15 años centrado en la producción, en la creatividad y en la realización de spots de televisión. En aquel momento, estoy hablando de los 15 años que precedieron al 2012, se producía un poco el salto de las televisiones al mundo digital. Y entonces, bueno, me abanderé de alguna forma la presencia del canal en el que yo estaba trabajando en la presencia que tenían en redes sociales, la presencia web y tal. Pero bueno, no terminó muy bien porque los dirigentes de la empresa no confiaban mucho en Internet, pensaban que era algo a nivel de comunicación de broma, fíjate en aquellos tiempos. ¿Qué canal era? Bueno, era una red de televisiones locales, bastante Ajá. conocida en España en su momento, Localia. Ah, vale, sí, me acuerdo. Sí, salté en varios canales y al final me quedé como director técnico de regional en Euskadi. Ujú. Y bueno, no había mucha confianza en el tema digital y entonces yo lo veía bastante claro y eso fue un poco lo que me invitó a salir de la parte más de publicitaria pura y dura a pasar al mundo del marketing digital en el que tenía mucha confianza y parece que no me equivoqué demasiado. Por lo menos crecer sigue creciendo, ¿no? Y la Sí, parte sí. esta de tirar hacia analítica web. Bueno, pues yo tengo una formación, como he dicho, trabajar en televisión y yo tengo una formación más audiovisual, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre estaba un poco con la sensación, con el hambre de aprender cosas nuevas. Y me di cuenta que trabajando con clientes, algo que en aquella época se hablaba mucho era que había determinadas acciones en marketing digital que eran difíciles de demostrar con números, ¿no? Sobre todo, en aquella época había un poco un mantra, todo lo que tenía que ver con la actividad de un community manager. Que era muy Ya. difícil trasladarlo a ventas y tal, ¿no? Y yo estaba muy obsesionado con ese tema, a mí no me parecía para nada justo y entonces, pues eso te lleva a profundizar mucho la analítica para justificar lo que estás haciendo, para que te ayude a tomar decisiones, para tener cierta validez de que lo que haces sirve para algo, ¿no? Entonces, con esa historia que se me fue metiendo en la cabeza, fui trabajando mucho tiempo y profundizando cada vez más en todo lo que tenía que ver con la analítica. Ok. Esta entrevista era casi una deuda histórica porque te habían recomendado ya dos entrevistados en el podcast, que era Fernando Tellado hace poquito en el programa 76, pero es que Ana Cirujano, pues no sé el número, te lo tengo por aquí, en el 47. Con ella compartes podcast, el viaje a Chattanooga, siempre me olvido siempre me quedo con Un el billete, Chattanooga. Un un billete a billete a Chattanooga. Chattanooga. Sí. Un excelente podcast que comparte Red con Marketing for E-Commerce en Redcast. ¿Cuándo te metiste en esto del podcasting y cómo llevas la experiencia? Pues hace mucho, fíjate que lo revisé recientemente, hace 10 años ya que ¡Wow! que publiqué mi primer Esto es episodio. de la generación anterior. Sí, 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 fíjate, pues eso, en el 2010, creo que fue el 30 de marzo del 2010. Claro, entonces no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero he tenido como tres aventuras, un programa que duró 2 años dedicado a la fotografía, otro dedicado al emprendimiento y el que tenemos ahora que está más orientado al marketing y al diseño y a la publicidad en Internet. Y la verdad es que siempre me ha apasionado. Yo soy el típico que desde muy pequeñito ha escuchado la radio y era algo que me gustaba. Eso me llevó un poco al mundo del podcast, primero como oyente y luego como productor de contenido, como persona inquieta, por decirlo de alguna manera, y que quiere explorar diferentes formatos de comunicación. La verdad es que me encanta, soy oyente además muy activo, no soy de esos que hace podcast y luego no los escucha, yo soy de los que escucha muchos podcasts, soy seguidor por supuesto de Marketing for E-Commerce también, y la verdad es que a mí es un tema que me encanta y en el que tengo mucha confianza, pero no estoy muy seguro de si esto es algo globalizado o no, digo lo de la confianza. Porque siempre parece que siempre estamos como en el paso previo a que rompa, ¿no? El mundo del podcasting. Y no sé, tengo la sensación, hay una broma que se hace entre el mundo de los informáticos que siempre se dice que el año que viene va a ser el año del Linux en el escritorio. Siempre Madre se lleva mía. 10 años, se lleva 10 años diciendo esto, o 20, y tengo la sensación que con el podcasting pasa un poco lo mismo, pero bueno, espero equivocarme y que el 2021 sea el año que lo pete totalmente. No sé, yo que no llevo tantos años con el tema del podcast, no sí con la radio y sí que llevo siguiendo ese fenómeno del podcast muchos años. O sea, me acuerdo de esa generación del 2009-2010. En aquel momento a mí me parecía
sin faltar, ¿no? Un friquismo, ¿no? De se hace un podcast, tenía mérito porque era en el escritorio, había muy poca base. Ahora yo creo que con el empuje que hay, ¿no? De las propias radios que ya han asumido el cambio, en general sí que está creciendo mucho. Otra cosa es que consigas hacer triunfar un B2C, ¿no? Un podcast a público final sin tener ese empuje de ser de la SER, ¿no? Ser de la SER. pero a nivel B2B, sin duda lo tengo clarísimo, que es algo rompiendo. Y yo al menos lo noto. En nuestra experiencia está siendo muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Tanto personalmente como profesional. Oye, genial, bueno, no, para mí también es muy satisfactorio, ¿eh? Porque además hay muchos elementos a tener en cuenta en esa actividad. Vamos al lío. La idea original para este capítulo era este tío sabe de analítica, vamos a hacer un capítulo centrado en Google Analytics para e-commerce, pero claro, coincide justo que de repente entra un cambio que lo flipas en Google Analytics y que pone el nombre del Google Analytics 4. Así que hablamos del tema y dijimos guión a la basura, actualidad manda, pero bueno, vamos a centrarlo en el Google Analytics 4, pero claro, hay que asegurarse de no dejar a nadie atrás. Así que primero empecemos por aquello de que entiende a mi abuela qué es Google Analytics y cómo funciona esa magia de que nos pueda dar datos de tráfico, en modo sencillito. Yo le di a tu abuela o a la mía que Google Analytics es una herramienta que lo que nos permite es, nos ayuda a tomar decisiones y a validar el resultado de las decisiones que hemos tomado. Cuando hablamos sobre todo en el campo del e-commerce, pues hay una métrica que para todos es clave, que es la de la facturación, ¿no? Los ingresos que hemos tenido a nivel de ventas o el número de ventas que tenemos. Pero hay un montón de aspectos que están que afectan, digamos, desde que un usuario conoce nuestra marca hasta que termina comprando nuestro producto, en el que hay pequeños elementos que podemos medir para ir optimizando todo ese proceso, ¿no? Todo ese, digamos, ese recorrido que hace, y esto no se lo diría a tu abuela, pero que diría en el embudo de conversión, todo ese recorrido que hace el usuario desde que conoce nuestro servicio hasta que lo compra, podemos hacer ahí pequeñas mediciones para ir perfeccionando ese camino. Y Google Analytics es el que nos entrega toda esa información. Han creado una estructura que permite recoger todos esos datos, nos los permite consultar y nos ayuda, y en esto digo nos ayuda porque aquí ya no entra Google Analytics en juego, a tomar decisiones a partir de esa información. Es verdad que cada vez más Google Analytics se está enfocando un poco precisamente en reforzar esa parte de la toma de decisión, ¿no? De decir, bueno, vamos a realizar cambios, pues mira, por aquí podrías tirar o te invitamos a que hagas estas pruebas para ver si mejoramos el rendimiento, ¿no? Y precisamente Google Analytics 4, como veremos en la conversación, va un poco en esa línea. En este camino. A mí me dices que sale Google Analytics 4 y mi cabeza me dice, entonces estábamos en el 3, antes tuvo que haber un 2 y el primero igual no tenía número porque era el 1, ¿no? ¿Tenemos conciencia de estas 4 generaciones de Google Analytics o se han sacado el 4 un poco de la manga? No son... A ver, hay versiones, digamos, de Google Analytics, pero es verdad que para nosotros, para la gente que lo utilizamos habitualmente, digamos que lo que tenemos son 3 generaciones. Más que versiones, podríamos hablar de generaciones, ¿no? Por una parte estaría lo que llamamos hoy, entonces se llamamos solamente Google Analytics, pero hoy llamamos Classic Analytics, que surgió aproximadamente en el 2006, creo recordar. Todo esto venía de una antigua aplicación que compró la gente de Google que se llamaba Urchin. Que de ahí vienen los UTMs, que siempre es de las cosas que cuando dices UTM, ¿es de dónde viene? Por el Urchin, no recuerdo lo demás, pero la U es de Urchin por la empresa que compraron. En el identificador del código de seguimiento también lo vemos, ¿no? UA- el código, exacto. UA es Urchin Account. En realidad es una cuenta de Urchin. Por ahí viene un poco de ahí. Sí. Pero bueno, el caso es que Google lo compró y en el 2006, creo recordar, o 2005, no estoy seguro, ya sacó Google Analytics. En el 2013, bueno, en el 2011 hubo algunos cambios y en el 2013 apareció ya oficialmente Universal Analytics, que es lo que todo el mundo está usando hoy en día. Todavía queda gente con algo de Classic Analytics, sobre todo en e-commerce un poco antiguos y tal, pero es muy raro ya que se siga utilizando. Y en el 2019 Google implementa una nueva propiedad que le llama Webmaps, que es la que ha terminado, digamos, de alguna forma tirando del carro, generando una serie de funcionalidades y de aspectos nuevos en la plataforma que han terminado bautizándose como la nueva generación Google Analytics 4. Ese es un poco el recorrido que ha hecho estos años. Con lo cual, la generación 1 sería el Urchin original, la 2 sería el Classic Analytics, la 3 fue el Universal y claro, al llamar Universal ya se le quedó, no había nombres más grandes. Claro. Así que tiraron por el número 4 más sencillo. Bueno, he visto que has escrito un detallado artículo en la web de tu empresa, ¿no? De 3 y media. Os dejaré el enlace en las notas. Por mantener un poco el orden en la información, ¿no? Porque al final, al no tener material gráfico para verlo, puede ser complicado. Este cambio al Google Analytics 4...
¿Se ha propagado ya? Es decir, aún sin saberlo ya lo estamos usando, o el usuario tiene que hacer algo para que le aparezca. El usuario tiene que hacer algo, pero ya está todo en marcha. Digamos que hay dos perfiles que podemos imaginarnos, por lo menos así en una visión muy, muy rápida de Google Analytics, que es el usuario que ya está utilizando Google Analytics y el usuario que llega hoy, ¿no? Que a partir de este podcast decide abrir una cuenta nueva en Analytics. El usuario que entra nuevo, lo que va a encontrar es que por defecto las propiedades nuevas de Google Analytics 4 son las que aparecen. Es decir, cuando va a crear una nueva propiedad, por defecto va a ser este tipo nuevo que presentamos, que presenta la gente de Google. Sin embargo, la gente que lo venía utilizando hasta ahora puede ser que ni siquiera se dé cuenta, salvo que va a encontrar algunas pequeñas llamadas a la acción en la zona de informes, en la parte superior, donde le invitan a hacer una migración, digamos, no es exactamente una migración, pero a crear una cuenta en paralelo con Google Analytics 4 de lo que ya esté haciendo con Universal Analytics. Entonces, no hay que hacer nada especial, simplemente seguir las indicaciones, y si eres un nuevo usuario, sí que te va a llevar un poco todo lo que es el tutorial de entrada que tiene Google Analytics, te lo va a llevar a la nueva versión, a la nueva generación. Es decir, que si empiezas ahora una web y la instalas de cero el Analytics, ya te aparecerá el nuevo. Y si no, estoy entrando en el de Marketing for E-Commerce y arriba te sale el llamado de le presentamos el nuevo Google Analytics que ha sido diseñado, bla, 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 bla. Puede acceder a la nueva experiencia configurando una propiedad de Google Analytics 4, anteriormente llamada propiedad App más Web. Y ahí le damos a más información. Bueno, no se matan, ¿eh? Más información es al típico support. Es decir que... Sí. A ver, es verdad que para los que sean muy fans de la ayuda, de la guía en línea y todo eso, todavía falta mucho material, ¿eh? Llevan unos meses haciéndolo. Vale, en inglés lo que está había bastante completo, que pero hacer en es castellano no. configurar una nueva propiedad. Es decir, Eso tienes es. que ir a propiedades y configurarla. Vale. Sigue por ahí. Ok. Vale, entonces, al final esto a mí lo que me da a pensar es, en su momento, yo como Marketing for E-Commerce no configuraba lo de App más Web porque decía, no tiene sentido, solo tengo web. No tengo, claro. Entonces, Exacto. ¿qué sentido tiene que todo, es decir, solo tiene sentido, esto es algo que todo el mundo va a usar porque es súper guay, o solo tiene sentido para el que tenga web y aplicación móvil? Claro, yo creo que parte de la razón del nuevo branding tiene que ver con eso, ¿no? Si tú creas una propiedad nueva que es web más app o app más Piensas web, que es para lo de la app. claro, dices, claro, pues. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que muy poca gente la ha estado utilizando porque todo el mundo que no tenía app dice, ¿para qué? Exacto. Pues. Por eso seguramente han cambiado el nombre, y ahora lo que hay que entender es que no es que sea web más app, sino que es un nuevo tipo de propiedad en Analytics que lo que tiene son diferentes flujos de datos. Esos flujos de datos pueden provenir de páginas web o de aplicaciones de iOS o de Android. Fundamentalmente eso, pero que esos son tres posibles fuentes de entrada de datos. Tú puedes manejar una, dos o tres, o incluso no solamente una, sino estar combinando diferentes flujos de datos de diferentes páginas web en una misma propiedad. Que esto es muy interesante. Es decir, que podrías tener anidados en una misma propiedad los tres subdominios que normalmente eran con propiedades diferentes, por ejemplo, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, fíjate, en un caso muy cercano para la gente que son seguidores de vuestra revista, de Marketing for E-Commerce, vosotros tenéis diferentes versiones para diferentes países. Exacto. En la misma propiedad podríais estar manejando el tráfico de todos los países. Claro. Y comparar los datos de unas y otras, que eso es muy interesante. Vale, es decir que yo creo que esto ya me vale, ya me has convencido, porque al final ya solo con poder unir las 4 webs en un solo visor ya es tremendo, Sí. ¿no? Es decir, pero simplemente yo leyendo tu artículo, ¿no? En lo que me quedaba era como que el nuevo paso de la omnicanalidad, ¿no? Que dejas de estar pensando en si eres tienda online o tienda física y te centras en el usuario, el user-centric. Aquí deja de importarle si es web, si es aplicación, no importa el dispositivo, se centra en detectar al usuario y cómo el usuario navega. Sí, fíjate que es a nivel de usuario es exactamente como lo has descrito, pero también tiene una afección, como acabamos de ver, a nivel de negocio. Ya no estamos hablando de páginas web y de visitantes, sino que estamos hablando de usuarios, no visitantes, porque llegan de diferentes sitios o a través de diferentes plataformas, y de negocios, que pueden tener diferentes páginas web, diferentes apps, y todo eso se combina en una misma cuenta. En algunos casos, en otros casos conviene separarlo por cuentas. La verdad es que hay una casuística muy particular, pero es interesante tener un poco ese planteamiento, ¿no? Que ya es la relación entre negocios y usuarios, no entre webs y visitantes. Yo lo primero que, persona temerosa de Dios y de la LOPD, claro, lo que me cuesta imaginar es cómo sabe Google Analytics, porque la idea se supone que es, yo sé que esa persona es esa persona, navegue por donde navegue, sea la aplicación, sea Marketing for E-Commerce México, sea Marketing for E-Commerce España. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo sabe esto Google?
Ay, eso es lo que nos gustaría saber a todos. ¿O es pero mejor no saberlo? bueno, yo creo que hay que saberlo sobre todo para ser capaces luego de valorar en su justa medida la fiabilidad del Claro. dato, ¿vale? Porque esto es muy interesante. Digamos que en las primeras versiones, sobre todo de Analytics, Google Analytics se centró en un elemento identificador que le llamaban el Client ID, ¿no? O identificador de cliente, que era una especie, es una cookie con una matrícula que se instala en el dispositivo de cada usuario. Claro, si un usuario es multidispositivo, tablet, móvil y ordenador, pues tenía 3 Client ID, 3 identificadores de cliente, por lo tanto eran 3 usuarios distintos. Con lo cual, si compraba en la app de Privalia o en la web de Privalia, aparecía como una persona diferente. Exacto, exacto. Entonces, digamos que esto genera una laguna en los datos, o más que una laguna, datos que no son reales, ¿no? Datos que en el caso, además de que sean sitios sobre todo con webs perfectamente adaptadas a móvil o con aplicaciones, había una diversidad de datos que era muy difícil cruzar. Entonces, Google ha estado enfocado, ya en Universal Analytics ya lo intentó, enfocado en trabajar con una serie de identificadores nuevos, entre ellos el User ID. El User ID lo que hace es pide, ya no es algo que Google instala en los navegadores o los dispositivos, sino que es algo en el que el propietario del sitio web ya está aportando cierta información a Google. Por ejemplo, lo que hacemos es marcar a un usuario que se loguea en nuestra página web o que se loguea en nuestra aplicación. Y compartimos ese identificador con Google, de tal manera que cuando ese usuario se loguea en la aplicación de Amazon o en la tienda online de Amazon, sabe que es el mismo usuario. Se produce, digamos, lo que vamos haciendo es cruzando datos de Client ID y de User ID. Y ahora lo que ha hecho, desde el año pasado, es utilizar un elemento más que es lo que ellos llaman Google Signals, que es una herramienta que tiene que ver, esto ya le sonará un poco más a la gente, con las cookies publicitarias de Google. La que Google lo que hace es guardar cierta información sobre los usuarios en cuanto a sus preferencias publicitarias. Es algo que el usuario puede activar en sus dispositivos y está orientado a recibir recomendaciones publicitarias más ajustadas a sus necesidades. Pues ese elemento también se cruza ahora con el Client ID y con el User ID. Es decir, ya cuenta con 3 fuentes de datos orientadas a identificar. ¿Cuál era el al usuario tercero, en el de la dispositivos. publicidad? Que es el me lo Google Signals. Google Signals. Vale. Que es muy potente y es muy interesante y también es muy intrusivo. Porque es precisamente, sí, es precisamente en el que más foco hace Google, porque tiene muchas de sus herramientas están enfocadas en él, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Ads, con Google Ads, está claramente vinculado con Google Signals. Pero es muy interesante porque procesa mucha información. De hecho, este elemento introducido dentro de Analytics lo que hace es dar la posibilidad también a que los usuarios acepten algunas cookies y otras no. En lugar de tener que pensar, yo voy a aceptar todas las cookies relativas a Analytics cuando entro en un sitio web, puedo aceptar aquellas que tienen que ver con las preferencias publicitarias o aquellas que tienen que ver con el client o el User ID por separado. Y permite hacer una aceptación un poco más granular de la política de privacidad de los sitios. Vale, voy a intentar reordenar a ver si lo entiendo. Teníamos el Client ID, que al final ese dependía del dispositivo. Aparece el User ID, que en esencia detecta cuando se loguea. Sí. Es decir, que si no hay login, imagínate, un marketing for e-commerce que no hay login, no hay tutilla, no hay más información disponible. Este está muy enfocado sobre todo en sitios de comercio electrónico o sitios de membresías. Claro, que al final la navegación bajo registro, entonces sí que ya puede detectarlo, machearlo con el que navega en la web, en el móvil, en la aplicación en el móvil. Y ya si hablamos de un Facebook, que además tiene el Facebook Connect y todo ese rollo, ahí ya te tiene pillado por todas partes. Claro. Y eso lo cruza además con las Google Signals, que es si interactúas con cualquier anuncio de Google o vídeos de YouTube, que también es de Google, eso lo va anidando con ese User ID, de forma que sabe que ese User ID que compró este ordenador en PC Componentes también le gustaron estos anuncios, vio estos vídeos y va haciendo un perfilado más avanzado del usuario. Exacto. Ok, y todo esto, en el fondo, más sencillo, son las famosas cookies. Sí, a ver, al final la forma de guardar toda esa información son las cookies. Lo que pasa es que, claro, todo esto lo que estamos viendo es que está complicando cada vez más y está subiendo la cantidad de cookies y de alguna forma cada vez menos privacidad o cada vez se complica de alguna forma la gestión de la privacidad. En realidad, todo esto tiene que estar trabajado o desarrollado en paralelo con una nueva tecnología que está utilizando Google, que es la de tratar de hacer un seguimiento sin utilizar las cookies. Es decir, en el momento que un usuario está prescindiendo de que se instalen cookies en sus navegadores o en sus dispositivos, lo que hace Google es
mediante inteligencia artificial, tratar de predecir si ese usuario que está haciendo algo en la aplicación es el mismo usuario que está entrando a la web, pero sin cookies. ¿Cómo hace esto? No tengo ni la más remota idea, pero ellos están trabajando en esta línea. Vale, ahí de repente dice inteligencia artificial y ya hay que pensar que es tremendo. En el fondo Magia. lo que podría imaginarse, si somos un poco más mal hablados, iba a ser, si somos malvados, sería, si hay un 10% de gente que no acepta las cookies, lo que hago es propagar la información del otro 90 y asumir que este 10 hará más o menos la misma actuación que los otros, ¿no? Podría ser. Al Supongo final, que claro, son Google y de esa base empezarán a mejorarlo y sobre eso trabajarán, pero en el fondo lo que hacen es, de este 10% que es negro, que es un agujero negro, que no tengo información, digo que soy muy listo y empiezo a sacar mi varita mágica para adivinar qué pasará con esos usuarios, ¿no? sí. A ver, entiendo que a nivel de Machine Learning es algo más complejo que todo esto, más complejo que extrapolar, que con una menor muestra extrapolar datos, pero bueno, en principio iría por ahí. Pero fíjate que además esto, de alguna forma, se enfrenta a hay una funcionalidad, y esto es curioso porque he leído muy poquito sobre ello, pero hay una cosa interesante que es que ahora, hasta hace algún tiempo, todo lo que eran las integraciones con BigQuery, que son precisamente donde está trabajando más Google a nivel de Machine Learning y de inteligencia artificial, esto estaba disponible para las cuentas de Analytics 360, que son las cuentas de pago de Google Analytics. Pero ahora esa integración con BigQuery se puede hacer también para las cuentas gratuitas. Con lo cual se puede acceder a los datos completos de Google y además sin samplear. Es decir, los datos puros en bruto que Google siempre se había resistido a entregarlos en las cuentas gratuitas. Y esto es muy interesante porque permite hacer análisis mucho más a fondo y sobre todo más precisos. Vale, esto que alguno puede haberse quedado atrás. Hay dos Google Analytics, el gratis que todos conocemos y el de pago que es muy caro, que va a proyectos de 100.000 euros al año aproximadamente, pero por ahí anda en ese nivel. Sí. Y Google a ti te enseña, pues, una gráfica, pero no te da el dato crudo. Y nunca te ha dado el dato crudo, solo tenías lo que él te enseñaba. Lo que está diciéndonos aquí Pablo Moratinos en exclusiva para Marketing Fabricable es que ahora sí que vamos a poder descargarnos el dato crudo. Sin samplear se refiere a, sin ser tamaño muestral, sino el 100% de los datos, a través de BigQuery. Eso quiere decir que a través de una herramienta, que esa herramienta supongo que sí que es de pago, pero bueno, que nada que ver con contratarse el Analytics 360. Sí, bueno, al final es programar una API contra, o sea, una interfaz de comunicación contra BigQuery, que es la herramienta de Google Analytics. Esto es un rollo ya un poco avanzado, pero al final que sí. Para empresas grandes, una desviación de 1% en cualquier dato les cambia la vida. Claro, es brutal. Estamos metiéndonos en el tema de que una de las novedades está en que Google Analytics nos empieza a dar métricas predictivas. Y por lo que comentabas, ahí estaba, por ejemplo, el dato de porcentaje de rebote que puedes esperar, o incluso, como ya predice, es como que si cogiese tu histórico de e-commerce y te diga, tranquilo, el mes que viene, según el histórico, vas a facturar 322.000 euros. Bueno, eso sería un poco la idea que hay detrás de todo esto. En realidad, eso que puede... Yo estoy seguro de cuando hablamos de métricas predictivas y se pone un ejemplo así como ese, ¿no? Tan directo, la gente dice, bueno, sí, claro, esto me lo voy a creer yo, el papel lo soporta todo, ¿no? O el Excel lo soporta todo. Tal cual. En realidad, tenemos que pensar que cuando se habla de las métricas predictivas que va a tener ahora, o que tiene ya Google Analytics, en realidad está hablando más bien de una información que viene de audiencias predictivas, que es un poco el origen de todo esto, ¿no? En estas audiencias lo que hace Google es estudiar, en base a sus datos, la probabilidad de compra que tiene un usuario, ¿no? De alguna forma le sirve para predecir si un usuario comprará algo en nuestro e-commerce dentro de la ventana de los próximos 7 días. Manejando siempre ventanas de entrenamiento de 28 días. Es decir, coge la información del último mes aproximadamente y de cada usuario predice la posibilidad que tiene de volver a nuestro sitio y comprar. Esto sería la probabilidad de compra. Esto es lo que toda la vida se le ha llamado lead scoring, ¿no? Es decir, el ponerle una nota solo que hasta ahora, cuando se hablaba de esto, era pon una nota a tu lead, a tu registro. Este registro, ¿cuántas opciones ves que tenga de comprarme o no? Se supone que lo hacías internamente por el número de veces que ha interactuado con tus newsletters o el número de visitas que tal. Aquí, ¿qué es la gran novedad? Que ni es lead, es solo a una visita, a un visitante que llega por tu web, con toda la información que Google tiene de él, ¿no? Y aquí entendemos lo de Google Signals, por ejemplo. Dice, mira, es que este usuario que ha entrado por primera vez en tu web
yo sé que ha entrado ya en 7 webs del sector, en 4 anuncios, está hot, ¿no? Está caliente para Exacto, comprar, aprovecha que exacto. este tiene posibilidades, ¿no? Claro, pero fíjate que al hacer eso, identificarlos uno por uno, lo que podemos hacer es luego crear desde Google Ads, por ejemplo, campañas de publicidad orientadas a esos grupos de usuarios con mayor probabilidad de compra. Es decir, que podrías llegar a hacer un retargeting distinto para los que Exacto. tengan más posibilidades de comprarte. Exacto, exacto. O utilizar argumentos más poderosos para los que menos probabilidad tienen de comprarte o mayor probabilidad de abandono tienen, que es otra de las métricas predictivas que tenemos. Esto es poderosísimo. Fíjate que además se puede leer en las dos direcciones. Es decir, o creo campañas específicas para audiencias con mayor probabilidad de compra o estudio de qué campañas han llegado los usuarios con mayor probabilidad de compra para reforzar esas campañas. Claro, claro. De hecho, yo que vengo más de marketing, ¿no? Al final lo que piensas es, te permite un análisis. Normalmente pensamos en, de cada acción de marketing, qué es lo que ha comprado. Aquí ya te permitiría estimar qué es lo que crees que va a comprar y qué acciones de marketing, ¿no? Qué fuentes de tráfico te dan más valor de cliente predictivo para Ujú, insistir más en esa vía, ¿no? Después, obviamente, habrá que ujú. machearlo con la realidad, ¿no? Pero que son Claro, pistas que te permiten ser aún más ágil en la optimización de campañas. Y claro. esto, ¿tienes alguna pista, ¿no? ¿Cuáles son los datos que predice Google? ¿Cuáles son? Bueno, a partir de esas audiencias predictivas, lo que trabaja sobre todo es te da datos de los posibles ingresos que podrías obtener a partir de un grupo determinado de clientes, que era un Tal poco lo que cual. comentabas tú al principio. Claro, eso es. Para mí lo más interesante de todo esto, sobre todo, es la justificación de las campañas. Yo creo que más que el tema, más que la métrica pura y dura de cuáles son los ingresos que yo voy a estimar en la temporada que viene en función de las campañas que estoy haciendo, es el poder analizar, digamos, más en corto las campañas que estoy realizando o crear acciones un poco de remarketing. Fíjate que además Google Signals combinado ahora con Google Analytics tiene para las campañas de retargeting o de remarketing tiene una cosa muy interesante que es que estoy seguro de que todos tus oyentes les habrá pasado de que compran un producto o han visitado un producto en el que están interesados y las campañas de remarketing se lo están mostrando una y otra vez en diferentes páginas web y cuando compran siguen viendo esa campaña de remarketing, ¿no? Pues ahora, con esta integración entre Google Signals y el seguimiento de comercio electrónico en nuestros sitios web, una vez que un usuario ha comprado nuestro producto, dejará de verlo en las campañas de remarketing. Con lo Que eso cual, si estaba bien configurado ya debería pasar, en teoría. sí, pero ¿cuántas veces no estaba bien configurado? Pero no, Vamos era a... más difícil configurarlo bien. Ahora es más sencillo que se configure correctamente. Claro, claro, porque va a funcionar de manera casi autónoma. Vamos a ver que hay muchas cosas que Google Analytics 4 está orientado precisamente en eso, ¿no? En hacer más sencillas integraciones que se podían hacer hasta ahora. Sí, porque una cosa que estábamos comentando ahora, ¿no? Lo de la mayor integración o más sencilla de YouTube y Google Ads. Sí. Esto, por ejemplo, es tan bruto como que tú puedas desde Analytics, es decir, me explico. Yo si estoy en YouTube, en mi canal de YouTube estupendo, de un vídeo puedo saltar a promocionarlo y salta directamente a Google Ads y ya como que me recoge lo que quiero hacer, ¿no? Va de este palo de que desde Google Analytics ya puedas configurar una audiencia y eso activarlo a Google Ads. Sí, sí, se puede hacer eso, se puede recoger toda la información analítica de YouTube directamente en Google Analytics. Vamos a poder trabajar con audiencias combinadas, que era un poco lo que estabas comentando tú ahora. Digamos que hasta ahora había cierta integración o una integración bastante avanzada entre Google Analytics y Google Ads, pero ahora se mete un poco en ese carro también YouTube como propia plataforma publicitaria y como propia plataforma de engagement, ¿no? La relación entre las marcas y sus propios canales de YouTube, no solamente sus campañas publicitarias. Es decir, que mi canal de YouTube estará presente en Analytics. Ah, claro, A nivel, sería otro de esos dispositivos que metes igual Sí, que o sea, otro flujo. distintas webs, Sería, ¿no? no lo vamos a reflejar como un flujo de datos, pero sí se comportaría como un flujo de datos para encontrar una relación entre las conversiones que se producen en mi sitio si han venido desde el canal de YouTube. Digamos que va a trabajar de una manera un poco más avanzada que como simplemente una fuente de tráfico. Otra de las cosas que en teoría simplifica, ¿no? En esta parte de ayudar a que las cosas vayan más sencillas, es lo de crear eventos. Ajá. Que, claro, igual hay gente que esté acostumbrada. Yo recuerdo, en mi experiencia muy de usuario, ¿vale? En Marketing for E-Commerce, que no es ni e-commerce ni nada, ¿no? Sí que es simplemente en algún momento creamos evento para analizar quién daba scroll 3 veces, ¿no? Que Ujú. si daba scroll 3 veces en un artículo, pues que eso fuese un evento creado, con lo cual interpretas que hay un engagement. Ahí
Porque si no lo típico, el ratio de abandono, pues el tío podía estar 4 minutos leyendo, pero constaba como ratio de abandono porque se iba simplemente, ¿no? Sí, Ese sí, sí. tipo de eventos se supone que ahora ya no habrá que meterse en código para crearlos, ¿no? Exacto, se ha simplificado muchísimo. Seguramente, yo que he escrito muchísimo sobre Google Analytics y que tengo un montón de artículos sobre cómo crear eventos, con el tiempo te vas dando cuenta de que hay mucha gente que cuando los ve dice, ¡buf! Menuda movida, con lo fácil que se hace desde Google Tag Manager. Porque es verdad que hay algunos tipos de eventos de este tipo, como el scroll o el clic en determinados botones o las descargas de archivos, que se pueden hacer muy bien desde Google Tag Manager porque ya tiene activadores y etiquetas un poco creadas específicamente para eso, ¿no? Pues lo que han hecho ha sido traerse toda esa estructura semiautomática de creación de eventos e integrarla directamente en Google Analytics, que es lo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es que había una parte muy potente de Google Tag Manager que estaba orientada a hacer fáciles cosas que eran difíciles en Google Analytics, ¿no? Entonces han cogido todo eso y se lo han llevado. Entre ellos, este tipo de eventos que estás comentando tú ahora o eventos relativos a las compras, a las conversiones en e-commerce. Es decir, que habrá mucho material tuyo que tendrás que jubilar. Totalmente. Esto para los creadores de contenido es un reset absoluto, porque todo lo que sabíamos a nivel de Analytics, iba a decir medio, pero medio básico, todo se va a la basura. El mítico artículo de cómo crear un evento en Analytics. A revisarlo para 2021. Fuera, sí, fuera. Será en Google Analytics 4, el apellido exacto, nuevo. Exacto. ¿Y cuáles son esos eventos que se simplifican? Por hacernos una idea de Mira, qué eventos suelen ser los más habituales, ¿no? Sí, he hecho por aquí una lista para que no se me olvide ninguno. Vamos a ver. Uy. Mira, tenemos páginas vistas, que es el que teníamos hasta ahora, el evento por defecto que disparaba Analytics. Cada vez que se cargaba una vista, se enviaba un hit a Analytics, un indicador para que se sumara. Tenemos los inicios de sesión, las primeras visitas, los usuarios nuevos. Tenemos los eventos de tipo scroll, que nos van a medir el tanto por ciento de scroll sobre la página que se produce. Esto es el que comentábamos, ¿no? Que al final te dé el dato de profundidad de la visita. Exacto. Clics en enlaces salientes de nuestro sitio, búsquedas internas, que esto es algo que está muy poco explotado, pero que es muy interesante a nivel de estudio de lo que los usuarios encuentran o no encuentran dentro de nuestro sitio cuando buscan, reproducciones e interacciones en vídeos, cuando tenemos vídeos integrados en nuestro sitio, pues las veces que se da en play, en pause, que se avanza, que se reinicia, lo que sea, y las descargas de archivos. Todo esto por defecto. Es decir, todos estos eventos, simplemente activando un tick, los tenemos ya midiéndose en nuestro sitio. Qué guay. Y luego podemos crear todos los eventos personalizados que nos interese, claro. Esto, por entenderlo, sería el de clics salientes. Si yo tengo un artículo en Marketing for E-Commerce que de ahí va a la web de 3 y media, poder saber en esa página de Marketing for E-Commerce que ha habido 8 clics en ese enlace. Sí. ¿Y esto por separado en los enlaces o si hay 4 enlaces salientes te diría ha habido 8 todos juntos? Te lo va a decir todos juntos, pero hay que entender un poco, que los eventos esto es un camino intermedio, ¿no? Es como los eventos de tipo scroll. Claro, un evento de tipo scroll por sí mismo tampoco dice nada. Para mí lo que me interesa es un evento de tipo scroll en el que se haya visto el 80% de la página. Claro. Porque eso sí, o el 85%, depende un poco del tamaño de nuestro pie, ¿no? Pero ese es lo que nos va a dar realmente valor. Con los eventos de enlaces salientes pasa un poco lo mismo. ¿Yo cómo lo bajo, cómo lo enfoco? Bueno, pues es interesante, por ejemplo, para todos los sitios web de afiliación, donde se hace un clic en un enlace que nos lleva a otro sitio con un enlace de afiliado, claro. Pues hay esos clics salientes y que son muy interesantes para medir conversiones, que en nuestro caso serían visitas a las web de afiliación. ¿Y esto se configura a nivel dominio todo completo o hay que ir...? Sí. No, es decir, se pone que Marketing for E-Commerce me vaya a decir de las páginas los enlaces salientes, que sean el número de clics en enlaces salientes. Y luego podré segmentar para ver cuáles han sido esos enlaces. Pero en un primer informe lo que veré será la cantidad de clics y luego podré entrar y profundizar en qué clics han sido. Claro. Lo mismo que, sabes, estoy viendo la luz con esta entrevista, ¿no? De cosas que enseguida haremos, ¿no? Porque otro es de cuando tienes un vídeo, pues... Porque muchas veces se ponen recursos que en el fondo tienes esa duda de la gente lo usa o no, ¿no? De este vídeo estáis solo ralentizándome el tiempo de carga o realmente la gente le da el play. Pues mira, si sabes Exacto. que al final, pues lo típico, no hay que fiarse, ¿no? Pero de una media de un 2% que cliquen, pues en un artículo solo lo ven en 0,5, igual ahí ese vídeo hay que quitarlo, ¿no?
Claro, claro. Y luego además hay que tener en cuenta que hay mucha gente que cuando piensa en esto está visualizando el vídeo insertado en su página desde YouTube, donde ya tenemos ciertos datos analíticos. Pero Claro. si es un vídeo que está almacenado de manera interna, de manera local en nuestro servidor, Mucho más. toda esa información no la tenemos. Pero ahora Analytics sí que va a recoger todos esos eventos de interacciones, incluso de, podríamos medir de alguna forma el engagement, ¿no? El compromiso del usuario respecto al vídeo. No solo si ha hecho play, sino cuánto tiempo ha reproducido de un vídeo que tenéis guardado localmente. Y yo el miedo que tenía cuando nos poníamos, ¿no?, a pensar en sobrecargar el Google Tag Manager, porque al final, cuando uno piensa en la obsesión por la velocidad de carga y tal, pues te acaban diciendo lo de es que tienes el Tag Manager ahí, hay huesos, ¿no?, de cosas que se han probado y se han ido quedando. Esto provoca ralentización de tiempo de carga, porque igualmente, aunque sea fácil, ¿está entrando en Google Tag Manager o es algo súper No, súper no, no, slim? no. No, es muy slim porque Google Tag Manager en ese caso lo que va a hacer una vez que está cargado, nos va a cargar el script desde allí, pero una vez que está cargado estamos enviando nosotros señales, hits, no son hits porque esto ha cambiado ahora, pero para que nos hagamos una idea son pequeños fragmentos de datos que se envían secuencialmente, pam, 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 pero eso a nivel de navegación no va a tener ningún problema. Una vez cargado el script de seguimiento, que es lo que está cargando Google Tag Manager, no va a afectar en ese sentido. Ok. Y después, de las cosas más visuales que yo noto que va a tener esto, ¿no? Que al fin, y volvemos a lo del user-centric, ¿no? Es decir, como se centra en el usuario en vez de en el dispositivo, ahora de repente las vistas, las categorías, yo siempre he criticado en Analytics, mira que me enrollo, que hay tantas categorías que la gente solo usa el 10%, ¿no? Y se pierde Sí. en el menú. Ahora, de algún modo, cambia ese menú y el menú lo ordena a lo embudo de ventas, ¿no? Es decir, está adquisición, engagement, monetización y retención. Explícanos un poco, pues, qué nos vamos a encontrar, ¿no? Un poco en cada sección. Bueno, en realidad es un poco lo de siempre, porque son los informes un poco que hemos tenido siempre. Por esto es interesante que, aunque antes decía, y por quitarle un poco peso a algo que he dicho antes, de que todo lo que habíamos escrito sobre Analytics ya no vale. Bueno, no vale lo no que cambia nada, esto es solo... No, quiero decir que cambia todo lo que es el procedimiento técnico de implementación, ¿no? O de consulta. Pero lo que es la información, digamos, más estratégica, no cambia. Los informes no tienen... Hay métricas nuevas y hay dimensiones nuevas, pero no es una revolución a nivel de métricas. No aparecen métricas mágicas de repente. Entonces, Claro. lo único que estamos haciendo es reorganizar la información para mostrarla de una manera mucho más intuitiva para el usuario. Es un poco lo de siempre, pero con una organización un poco más intuitiva y más natural. En realidad, lo que está pasando en los informes es que se construyen alrededor de los informes que consultábamos en la mayor parte de los casos. Por lo menos los marqueteros, Claro. la gente que estamos un poco dedicada al marketing, ¿no? Había informes en los que tú, por ejemplo, decías, bueno, a ver, no sé, páginas de destino, y el sitio donde está guardadas las páginas de destino es un subinforme que está en una familia de informes de tal, y no era lo más natural para alguien que se dedica al marketing. Ahora sí, ahora nos lo vamos a encontrar en una parte mucho más natural, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, como tú decías, y tengo aquí un poco la chuleta, ¿no? Adquisición, interacción, monetización y retención. Son un poco, si lo vemos, es simplemente el funnel. típico embudo de compra, claro, Sí, un sí, funnel el clásico modelo total, ¿no? AIDA de siempre. Claro, claro. Y además, si ahora entramos en cada una de esas familias de informes, vamos a ver que en el peor de los casos vamos a tener solo 3 informes dentro, con la información más precisa y más habitual. Eso sí, una vez que navegas en cada informe tiene una serie de tarjetas, una serie de cuadrantes de información. Cada una de ellas, a su vez, tiene otra familia de subinformes donde podemos entrar y profundizar un poco más en detalle. Como te decía antes, ¿no? Nosotros podemos ver una gráfica o una tarjeta con el conteo de los clics que hemos recibido en enlaces salientes, pero si quiero, hago clic ahí, entro y veo todo el desglose, toda la segmentación de a dónde han ido esos clics, ¿no? Claro. Pero en ese primer nivel de navegación yo creo que va a simplificar muchísimo la consulta del usuario. Creo que se ha dado un paso muy grande a nivel de naturalizar la relación entre los usuarios no tan avanzados y Google Analytics. Sí, que al final lo que hace es de nuevo moverlo a pensar como negocio, ¿no? Es decir, Sí. lo ordena como, vale, supongo, y esto es pura elucubración porque aún no lo había configurado, que en adquisición se centrará en lo de siempre, lo de fuentes de tráfico, ¿no? De La dónde captación viene de tráfico. el tráfico, que engagement se centrará en lo de páginas visitadas, profundidad, lo que hablamos del scroll, todas esas pistas de que el usuario está interactuando con no mi web, sino con mi negocio, porque puede ser mi web, Sí. mi aplicación o todo lo que sea. Sí, digamos que para que os hagáis una idea muy rápido, en adquisición vamos a tener canales y fuentes. ¿Vale? Lo que antes en los informes clásicos eran canales y fuentes. Búsqueda orgánica, email marketing, anuncios, lo que sea. Y un poquito más profundo, dentro de cada uno de esos canales, ¿qué fuentes son? Pues si hay un canal que son las redes sociales, veremos Twitter, Facebook, TikTok, lo que sea, ¿no?
Eso es un poco de dónde está viniendo el tráfico que nos llega, es una adquisición. En interacción, lo que has comentado tú, un poco lo que tiene más que ver con el engagement, ¿no? Con los rebotes, el porcentaje de usuarios que se quedan en nuestro sitio una vez que lo ven, las páginas que están visitando de manera interna a nivel de navegación, lo que eran las páginas de destino y de salida que se veían en los informes clásicos, que era una de las cosas más interesantes. Eso lo veríamos en ese apartado de interacción. La monetización ya sería en lo que está más enfocado, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con e-commerce, con los, digamos que interacción serían eventos como los que hemos hablado hasta entonces, y claro, monetización serían esos eventos de conversión, de venta. Una web donde el último evento se ha registrado o se ha descargado un ebook gratuito, caería en engagement realmente, porque al final sería un evento de descarga o de registro. Solo entraría en monetización si ese ebook era de pago, entonces hay transacción, hay una pasarela de pagos por el medio, ¿no? Eso es. De hecho, nosotros podemos enseñarle a Google Analytics y decirle, mira, este tipo de eventos son eventos de conversión. Y entonces pasarían al apartado de monetización. Podríamos decirle, mira, en mi modelo de negocio Marketing for E-Commerce, cuéntame como monetización, registro. Exacto. Esto ya lo podíamos hacer antes con el cumplimiento de objetivos, porque podíamos asignar un valor a un cumplimiento de objetivo. Vale. Por ejemplo, alguien que te envía un formulario de contacto, podíamos decir que eso para nosotros tenía un valor de 20 euros. Entonces, ahora lo que se ha hecho es hacerlo de una manera un poco más visual y al crear el evento te dice, ojo, ¿este evento quieres que sea de conversión? ¿Y qué valor le vas a dar? Y entonces pasaría al apartado de monetización. Bueno. ¿Y retención? Porque ahí entiendo retención, que se supone que medirá el lifetime value o algo así. ¿Qué nos da? Sí, tiene que ver con la fidelización del usuario, ¿no? Sobre todo va a hacer un seguimiento de aquellos usuarios que vuelven a diario a nuestro sitio, el ciclo de vida del cliente, cuánto tiempo pasa entre una compra y otra, todo lo que tiene que ver con la retención. Es que es tan difícil eso, porque al final lo de que vuelva podría ser engagement, ¿no? Es decir, que en teoría será que vuelve a entrar en retención si en la primera ha comprado, ¿no? Desde que compra ya lo pasamos a retención para ver si reengancha. Depende un poco de la propia historia del propio Google, ¿no? Para Google todo lo que tiene que ver con engagement normalmente está vinculado a una sesión, a un periodo de permanencia muy determinado en nuestro sitio, ¿no? Una hora de actividad en nuestro sitio web, más o menos, ¿no? Para que nos hagamos idea. Es decir, aunque no haya comprado, si visito hoy Privalia.com y la visito 4 días más tarde, entraría en retención porque es como el tío ha repetido, está más cerca de comprarme, ¿no? Exacto. Vale, entendido. Y tengo una duda que me persigue desde que hablamos de las cookies. He leído, pero como solo escucho cómo suena, no lo controlo técnicamente. Si una web está bien hecha, se supone que hasta que alguien no acepta el aviso de las cookies, no se podría cargar la cookie. Entonces, sí. Quítale todos los condicionales y todos los hipotéticos de esto que estás diciendo. Debe ser así. No, lo digo porque yo creo que en general pasa mucho que el aviso es postureo, ¿no? Es decir, que la cookie ya ha cargado antes de que tú confirmes nada. Pero es brutal. Si está bien hecho, bueno, cuando un aviso está bien hecho, si alguien no acepta, ¿qué pasa con eso? No aparece en Analytics tampoco, ¿no? Sí, porque ahora con este nuevo cambio de Google Analytics lo que va a hacer... Claro, lo que está haciendo Google Analytics es que va a girar todo a nivel de los eventos. Entonces, está registrando que se están produciendo eventos, pero no hay un identificador del usuario que lo está haciendo. Es decir, yo puedo contar 2 eventos, pero no saber que es ese mismo usuario el que ha hecho los 2. Pero ya estoy, de alguna forma, midiendo interacciones en el sitio. Es decir, que sí que tendrías el dato de ha habido... En los 100.000 usuarios que haya ese mes, uno de ellos, o bueno, los que sean, pueden no haber aceptado, simplemente no tienes su user ID, sus Google Signals, pero sabes que hay una persona ahí haciendo cosas, ¿no? Claro, y sabes que se están produciendo esos eventos. Si tú quieres saber el número de descargas que ha tenido un ebook que tienes publicado, pues aunque el usuario no haya aceptado las cookies, sabrás que ha descargado el ebook y podrás contabilizar una descarga más. Con lo cual podríamos hasta imaginarnos que este rollo de los datos predictivos es hasta un hijo de como cada vez tengo más datos que no sé, porque por las cookies no me los dan, pues te voy a cubrir el hueco, ¿no? Te voy a hacer imaginar que lo que tienes ahí, ese agujero negro del 5%, supongo que será así, porque antes ese agujero no existía, porque teníamos el dato de todos. Está cubriendo lagunas de datos. Fíjate que si nos ponemos a pensarlo de una manera muy, muy simple, es verdad que, sobre todo en sitios donde hay un volumen de tráfico alto, es muy fácil interpretar o predecir qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un usuario que no acepta las cookies y por tanto no está siendo identificado en el sitio, pero hace clic en un enlace interno, yo puedo contar un clic, va a una segunda página, descarga un
yo puedo saber la página de origen del clic y la página de destino de ese clic. En cuanto entra en la segunda página, ya sé que es el usuario que ha hecho clic. Porque en el tiempo ha coincidido. Descarga un fichero y al descargar un fichero le lleva a una thank you page, a una página de agradecimiento donde se le enseña no sé qué contenidos del blog. No es demasiado fácil, incluso aún no siendo capaces de identificar al usuario, es bastante fácil deducir que es el mismo usuario el que ha hecho todo ese recorrido. No sé quién es, pero sé todo lo que ha hecho. A efectos prácticos casi me vale. Claro. Con eso relleno mucha información. Y se supone que en algún momento, porque ahora se habla mucho de que cada vez las cookies están más perseguidas, ¿no? Es decir, que está preparando Google Analytics alguna forma de funcionar sin necesitar las cookies, porque ahora lo que vemos es que infiere o adivina la información, aunque no la pongas, pero podría llegar a pasar que su forma de medir deje de ser cookie-céntrica. Totalmente. De hecho, no le queda otra porque incluso ellos mismos, a través del navegador Google Chrome, están un poco yendo en esa línea de ir reduciendo las cookies de terceros, que son las que utilizaba Google Analytics. Pero siempre podría hacerlo no acepto cookies de terceros, menos las de Google, que es así. Claro. Pues se va a poder hacer, porque eso es parte de la granularidad del sistema, ¿no? De que va a haber diferentes tipos de cookies que vamos a en principio, poder ir aceptando de manera muy, muy, muy concreta. Entonces, yo creo que están muy enfocados en eso. De hecho, hay varias herramientas a nivel analítica hoy en día que trabajan sin cookies. Por ejemplo, Matomo o el antiguo Piwik, que es uno de las grandes herramientas de analítica cuando lo utilizamos en nuestros propios servidores, cuando lo instalamos de manera local, o Fathom, que es otra plataforma. Están trabajando todo en seguimientos analíticos sin cookies. Claro, se producen algunos, no errores, pero hay determinadas lagunas en los datos, pero ya están encontrando soluciones para hacerlo de una manera pues razonablemente fiable. ¿Y cómo pueden tener la información sin cookies? ¿Qué es lo que tienen si no es cookie? Pues las acciones que estamos realizando en el sitio. Lo que te comentaba ahora un poco, lo que van haciendo es, de alguna forma, infiriendo en base al recorrido que estamos haciendo si es el mismo usuario o no. Pero lo que pierden es tanto el de dónde viene, ¿no? Pierden la fuente de tráfico y pierden todo ese potencial de cross-device, ¿no? Es decir, de que saber si es ese... Todo lo que hablábamos de user ID, de si está en la app o rollo, todo eso tampoco lo tienen, ¿no? Claro, hay que pensar que Google Analytics... claro, es que es Google, es que está vinculado con un montón de herramientas, está manejando un montón de datos y sobre todo está manejando datos que están saliendo de una herramienta para ir a otra y mejorar servicios. El resto de herramientas que trabajan en analítica web no tienen todo eso. Claro. Pero es que el resto de herramientas no viven en ese ecosistema. Entonces ellos no pueden cruzar los datos de la misma manera, pero tampoco tienen la necesidad de hacerlo para aprovecharse de esos datos, ¿no? No, digo porque esto es un poco... Porque imaginar un Google Analytics que de repente Google Analytics no te dé la fuente de tráfico o que, ¿sabes? Perdería mucho de todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? No es sencillo que dé ese salto. Sí. ¿Y tiene una curva de aprendizaje alta esta nueva versión? Es decir, que tú que ya lo has tocado, ¿es difícil adaptarse? ¿La gente le va a doler? Porque la gente tiene un poco aversión al cambio, ya sabes. Sí, no me extraña. Y el cambio es muy radical, ¿eh? Porque los informes son... No estás ayudando. No, sí. Lo que no quiero es crear la falsa expectativa de decir, no te preocupes, porque vas a crear una nueva propiedad y te vas a hacer enseguida con ella. Vale. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, y esto pasa con muchas tecnologías, para el usuario nuevo va a ser más sencillo. Va a encontrar los datos mucho más accionables. Va a encontrar la información que se va a encontrar de golpe en la página principal, por ejemplo, le va a permitir tomar decisiones de una manera con mucha más seguridad de lo que le permitía hasta ahora. Entonces, para ese usuario nuevo es muy recomendable. Para el usuario que tiene que reaprender o desaprender para aprender lo que se va a encontrar ahora, bueno, pues el primer paso es un poco más complicado, sobre todo porque hay ciertas integraciones que ya no sirven, algunas, por ejemplo, va a haber que hacer algunas implementaciones de seguimiento de eventos, aunque en principio heredan las que tengamos en las propiedades clásicas o de Universal Analytics, heredan parte de esas configuraciones, pero en algunos casos puede ser necesario replantearlas. Bueno, digamos que va a ser un proceso que va a requerir cierto esfuerzo. Es decir, que esfuerzo, hablamos de semanas, meses... Vamos a dejarlo en semanas. Okay. Yo creo que, claro, es muy importante también centrarnos, no es lo mismo un consultor en analítica que tiene que plantearse muchas posibilidades que alguien que tiene un negocio en el que tiene que enfocarse en la analítica de su negocio. Claro. En 2-3 días se va a poner al día. No es decir, que va a ser el dolor de, ¿dónde estaba esto que ya estaba acostumbrado a verlo aquí y ahora no está? Pero que en 3 veces que lo haga ya se va a acordar del... Yo creo que en una semana, dedicándole un ratito por las tardes, para tu sitio web tienes de sobra para terminar de hacer una integración
información buena y entender bien dónde están todos los informes. Y los informes además son más valiosos ahora. Como digo, son mucho más accionables, ayudan más a tomar decisiones. Entonces, se van a alegrar de lo que les va a ofrecer Google Analytics, creo, desde mi punto de vista. Ok. Y la penúltima, ¿no? Sería, acaba de hacer esto, ¿crees que sería previsible que en los próximos meses sigamos viendo más cambios en esto? ¿O crees que esto es un cambio ya que consolida un camino y que debería estabilizarse durante un par de añitos por lo menos? Yo creo que consolida un camino, pero que va a haber cambios muy potentes. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo creo que ha habido muy poca gente que ha utilizado este tipo de nuevas propiedades, por lo que comentábamos, ¿no? Un poco el problema que tiene el nombre, ¿no? Que si no tenías una app no lo usabas. ¿Qué pasa? Claro, que yo creo que tienen pocos inputs de información sobre qué cosas están funcionando bien y cuáles no. Entonces, seguramente, ahora los usuarios, a medida que nos vayamos haciendo con la herramienta, le encontraremos limitaciones o posibilidades, claro, los peros, y ellos tendrán que ir rectificando cosas. Hay algunas funciones que todavía no han aterrizado en esta versión. Hay algunas cositas que todavía no están listas para funcionar. Hay cosas que yo creo que hay que depurar. Han desaparecido de las vistas. Entonces, si ahora tenemos usuarios con diferentes necesidades analíticas, pues no tenemos esas vistas para compartirlas. Claro, hay cosas que yo creo que todavía faltan aterrizar y que en los próximos meses veremos. Yo creo que hay que pensar que esto es algo que acaba de salir de la beta. Para mí sigue siendo una beta, pero se supone que acaba de salir de la beta y que lo que va a hacer es ir depurándose. Yo me daría un margen de unos 2 años de cambios continuos hasta que esto se estabilice y ya podamos decir que está totalmente listo. Me quedo más tranquilo. 2 años de cambios continuos, no hay problema. Pero no son cambios de dirección. No son cambios de dirección, son correcciones. Correcciones, ¿no? Mejoras. Sí, mejora continua. Sí. Ok, pues y nada, la última sería si nos das una idea de posible entrevistada o entrevistado a quien liar con el podcast. Sí. Antes de decirte esto, una cosa con la que no quiero quedarme, Rubén, sin comentarla. Sí. La gente que tenga ya una cuenta Analytics funcionando, que no piensen que tiene que quitar esa cuenta y poner una nueva. Tiene que mantener las dos, crear la de Google Analytics 4 y mantenerlas en paralelo, ¿de acuerdo? Porque si no, va a haber información que se va a perder en el proceso. Google lo que recomienda ahora mismo es, si tú tienes una cuenta de Universal Analytics de las de toda la vida, por decirlo de alguna manera fácil, crea una nueva propiedad de la misma página, simplemente hay que añadir una nueva etiqueta al código de seguimiento, la nueva etiqueta con el identificador del sitio de información, y estarán funcionando, enviando información, tu sitio y tu aplicación, enviando información a Google Analytics a las dos propiedades. Es decir, hay que tocar el código que está ahora mismo subido en la web de Analytics para añadirle algo. No hay que quitarlo. Bueno, en el fondo, si metes uno nuevo, el nuevo será el mismo con ese código añadido, ¿no? No, hay que hacerlo manualmente. Tiene que llevar, será el mismo script que teníamos hasta ahora, que son 4 líneas de código, que es lo que hace es llamar al JavaScript de Google Analytics, y había un apartado en el que venía el número de identificación, el ID, que era UA-, pues ahora debajo de esa línea hay una línea igual, pero pondrá G- un nuevo número. Estarán el mismo que había hasta ahora con una línea más. Es decir, que lo que tendremos es dos cuentas. La cuenta universal y la cuenta que ya deja el UA de Urchin, que es la de Google 4, Google Analytics 4, ¿no? Dos propiedades. Si lo hacemos, la gente que lo tenga integrado con Google Tag Manager tiene que crear una nueva etiqueta en Google Tag Manager que se sumará a la anterior. Y Google Tag Manager ya viene preparado porque al crear la etiqueta verás que te viene Google Analytics 4. Nada, muy fácil. Tan fácil de crear como la primera de Google Analytics. Vale. Tendrás 2 etiquetas. Es decir, con lo que tienen que quedarse es con lo de no hay que sustituir al anterior. Hay que tenerlos. No eliminen la esto antigua. Está en pruebas, alerta, en pruebas. No sean atrevidos. Ok, pues eso es. Con esto avisado. Te doy la idea del entrevistado. Mira, además voy a barrer un poco para casa porque es una persona que es del mismo pueblo que yo, de Irún, de Guipúzcoa. Se llama Carlos Zubialde y es consultor en transporte y en logística para e-commerce. ¡Qué bueno! Yo creo que puede venir muy bien porque además tiene muchísimos años de experiencia en el sector del transporte a todos los niveles. Y ahora está especializado en la logística para e-commerce. Yo creo que os puede hablar de estas cositas. Mira, de la última milla y de estas cosas. Me encanta que me lo digas porque justo esta última semana ha sido como un par de veces que hemos interactuado por Twitter, precisamente por temas que ha compartido de logística para e-commerce súper interesantes, que se nota que el tío maneja, de lejos más que yo. Así que sí, me lo apunto sin duda para atracarlo.
Muy bien, pues nada, alegro. Pablo Moratinos, de verdad, Pablo Moratinos, consultor de marketing online y analítica de 3 y media y del coproductor del podcast Un billete a Chattanooga de Redcast con Ana Cirujano. Muchísimas gracias por aportarnos un poquito esta luz sobre el nuevo Google Analytics 4 y nada, que ya tendremos otras oportunidades para seguramente hacer lo que teníamos pensado hacer, pero ya obviamente adaptadito a Google Analytics 4, todo lo que se haga sobre e-commerce. Cuando tú quieras a tu disposición, ha sido un placer. Espero no haber asustado a nadie. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao.